¿Cuáles son los 4 lóbulos principales del cerebro? Muy bien. Les entendí. Al final. Muy bien. Ok. Ay, acá no se ve nada, gente. Está medio borrosito nuestro material acá. Bueno. Nosotros tenemos áreas primarias y áreas de asociación. Lo que estamos viendo ahora son las áreas de asociación. Principalmente tenemos áreas de asociación, la parte motora, la parte somatosensitiva. Esas son áreas de asociación que estuvimos viendo. Área de asociación motora y área de asociación somatosensitiva. Eso vimos clases anteriores. Ahora, además de esas 2 áreas de asociación, tenemos más 3 que estuvimos viendo la última clase. El área de asociación, ¿recuerdan cómo se llama esta área de asociación? Parieto, occipito, temporal. ¿Sí? Luego teníamos el área de asociación prefrontal y el área de asociación límbica. ¿Sí? Parieto occipito temporal. Es la que más habilidad, o sea, más funciones tiene. ¿Sí? Es la que más funciones tiene. Tenemos habilidades, especialmente aquí un área principal que es el área de Wernicke. ¿Recuerdan para qué sirve el área de Wernicke? Para la comprensión del lenguaje, ¿sí? Para la comprensión del lenguaje, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito, ¿sí? El área de comprensión entonces. Además, en el área de asociación parieto-occipito temporal, nosotros teníamos nuestro GPS interno. ¿Cómo se llama esa área? Área, ¿sí? De coordenadas espaciales. ¿Sí? Coordenadas espaciales físicas y del entorno. Esa era una de las habilidades. Coordenadas espaciales, áreas de Wernicke, que es para la comprensión del lenguaje. ¿Recuerdan cuál es otra función del parieto-occipito temporal? Los nombres de los objetos, ¿cómo se le llama eso? Denominación de objetos. ¿Sí? Una función es denominación de objetos. Otra de las funciones es la de... Son 4 funciones. Bueno, vamos a ver otra de las 4 funciones. Aquí. La primera función era de coordenadas espaciales. ¿Sí? Coordenadas espaciales en la área de asociación parieto-occipito temporal. Luego estamos hablando ya del área de Wernicke, que es para la comprensión del lenguaje, ¿sí? La circunvolución angular. Este no dice su función como tal, es una región un poco más interna, en la línea mediana, interna, que ayuda a ¿qué? Ayuda al área de Wernicke. Entonces, esta área de circunvolución angular que se encuentra internamente trae las palabras escritas, ayuda en la transmisión de la palabra escrita hacia el área de Wernicke. Esa es una de las funciones de la circunvolución angular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la persona trae la información escrita, entonces su lesión podría generarse en que la persona no pueda leer o no pueda escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está comprendiendo la palabra que le está llegando, ¿sí? Entonces, ese es el área de circunvolución angular. Y otra función es la de la denominación de objetos. Es ver el objeto y saber qué nombre tiene. ¿Sí? Ahora, otra área de asociación es el área prefrontal. Sí. ¿Qué hacemos con el área prefrontal? Planificamos movimientos complejos y que son seguidos, uno detrás de otro, que son secuenciales. Planificación, entonces, área prefrontal. ¿Qué otra cosa hacemos con el área prefrontal? Además del pensamiento.
raciocinio, ¿sí? La planificación y el pensamiento racional sale del área prefrontal. Pero también en el área prefrontal tenemos un área que también está asociado al lenguaje, que es el área de Broca, ¿sí? En el área de Wernicke comprendemos la palabra y con el área de Broca ejecutamos la palabra, formamos la palabra. Tanto formación de palabra escrita como formación de palabra verbal. ¿Por qué? Porque esta área de Wernicke, acá pensamos, ¿sí? Pensamos lo que vamos a decir, pensamos cómo vamos, o las palabras que vamos a escribir. Aquí se forma la palabra y la orden se envía al área motora primaria para que el área motora primaria mueva los músculos de la mano o los músculos de la boca. Músculos para el habla o músculos para la escritura, ¿sí? Ese es el orden de transferencia de información. ¿Qué más encontramos en el área frontal? Área de pensamientos, área de movimientos y área de Broca, principalmente. Y ahora, el área de asociación límbica que tenemos aquí. El área de asociación límbica. ¿Para qué sirve el área de asociación límbica? Emociones, está muy relacionado justamente con el sistema límbico que se encarga del control de las emociones y por ende del comportamiento, ¿sí? Emociones, por sobre todo área de emoción y comportamiento. Y a partir de eso también podemos generar lo que es llamado como motivación, ¿sí? Mientras más nos guste algo, más motivados vamos a estar en hacer aquella cuestión. O ustedes no me van a decir, cuando empiezan a enamorarse, es como que le nace luego hacer algo por la otra persona. No saben ni de dónde vos quitas la fuerza, pero haces. Te llama a las 3 de la mañana, vení un ratito a casa, por favor, con muy gusto, ¿verdad? Ahora te llama tu compañero, che, vení, vamos a estudiar a las 3 de la mañana, pero ni en pie me levanto de mi cama. Depende da necessidade, né? Como afinal o negócio. Ahí está la motivación. La final. Motivación positiva o motivación negativa, pero motivación en fin. ¿Sí? Entonces esa es el área cerebral donde se ejecuta o se maneja estas informaciones muy asociadas con el diencéfalo, que es donde está el sistema límbico, que lo vamos a ver hoy. Esta no es un área de asociación como tal, pero esta no es un área de asociación como tal. Voy a corregir el número ahí arriba. Pero bueno, dentro de lo que es aquí el área más hacia la región más occipital, debería ser parte de lo que es el parieto occipitotemporal realmente, como ubicación del área. ¿Qué es lo que hacemos aquí? En esta región, más en esta región. En esta región nosotros tenemos guardado una información de poder verle a la persona, es área visual, y poder reconocer quién es esa persona, ¿sí? A veces con nombre, pero, está asociado con la memoria, ¿sí? Que la memoria es parte del área prefrontal, ¿sí? Entonces relacionamos, tenemos la capacidad de verle a la persona y reconocerle a la persona, por lo menos que la conocemos. Capaz no por nombre muchas veces, pero por lo menos conocemos su carita. Relacionamos en qué lugar, de qué lugar conocemos a esa persona, ¿sí? Eso se llama área de reconocimiento facial, ¿sí? Dice la porción occipital, que es esta área, está en este área de reconocimiento facial, bien al lado de la corteza visual, que sería más o menos este nivel, ¿sí? Y dice, es una porción, está estrechamente relacionada con el área temporal o la porción temporal, ya que tiene mucho que ver con las emociones. Mientras más vinculación o más relación tenemos con la persona, es mucho más fácil reconocerla. Inclusive tenemos capacidad de reconocer a las personas no solo por la cara, sino por la voz, sin siquiera verla. Sin siquiera verla, nosotros ya sabemos quién es la persona que nos está hablando
evidentemente de acuerdo al tipo de vinculación que tengamos con esa persona de mi sistema límbico con su sistema límbico. ¿Verdad? Entonces, y de acuerdo a eso también podemos generar, no solo a través de la escucha y de la visión, podemos generar emociones en nosotros y por ende comportamientos. ¿Sí? O ustedes, por si acaso, no diferencian cuando la mamá de cada uno de ustedes le llama con amor y le llama enojada. La misma persona, la misma cara, la misma voz, pero por el tono de voz ya podemos reconocer si mami está enojada o si está amorosa en ese día. No es lo mismo. Ajá. Y no importa, por llamada voy a reconocer eso. ¿Verdad? Bueno, entonces este es el área de denominación. Entonces. Muy bien. Hoy vamos a, esa es nuestra introducción, nuestro repasito. Hoy vamos a centrarnos mucho en lo que es el área de Wernicke. El libro define muchísimo lo que es el área de Wernicke porque es el área donde es gracias a esta área de comprensión que nosotros somos inteligentes. Algunos más, unos menos, ¿verdad? Pero bueno, ese hay algo que se llama QI, coeficiente intelectual, que bueno, ese no sé en qué parte está guardado exactamente ese, pero probablemente en este, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es el área? ¿Por qué el área de Wernicke es considerada el área de la inteligencia? Porque prácticamente está muy relacionada con todo lo que son los estímulos de los diferentes tipos de órganos sensoriales. Es decir, tiene muchísima información, recibe muchísima información visual, recibe información auditiva, recibe información de otras áreas somatosensitivas. Entonces, prácticamente toda la información sensitiva de que llega al cerebro, esta área de Wernicke se encarga de comprender, ¿sí? De la comprensión. Adelante. Bueno, ¿qué pasa con esta área de Wernicke? Si vemos el área de Wernicke, está bien en la parte más inferior hacia el lóbulo, entre el lóbulo temporal, parietal y occipital. Nosotros tenemos algo que se llama hemisferio cerebral dominante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría escribimos, por ejemplo, con la derecha. La gran mayoría es diestro, ¿sí? Pasa que en el desarrollo neurológico del feto, por alguna razón, el lóbulo temporal del lado izquierdo tiene un tamaño un poquito mayor que el del lado derecho. ¿Sí? Entonces, prácticamente nacemos con un lóbulo temporal o esta región, que justamente es la región del área de Wernicke, ¿sí? Con una región un poquito más desarrollada, un poquito más grande del lado izquierdo, ¿sí? Que del derecho. Y como sabemos que toda o la gran mayoría de las vías tienen una decusación, la gran mayoría de las vías se cruzan, entonces somos más habilidosos en el hemicuerpo derecho. Ya sea para escribir, ya sea para jugar la pelota, ya sea para ver, ya sea para escuchar. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver el hemisferio dominante. ¿Qué? Sí, es el órgano. Cuando vos haces, bueno, ahora no tengo un objeto como tal, voy a ver si puedo hacer desde el lado de ustedes. Tienen que mirar firme en un lugar. Ah, no se puede hacer. Necesitan un punto fijo y la disposición en la que todo está varía mucho
su punto fijo. Bueno, pero hay un ojo, si vos mirás un punto fijo. Bueno, yo voy a elegir la cara de quién voy a elegir. La cara de Ana voy a elegir. ¡Ay, loco! Está muy cerca. Que voy a elegir un punto fijo. ¿Sí? Elegí un punto fijo y ves o sea, yo elegí la cara de Ana. ¿Sí? Entonces yo con este ojo, o sea, bien en el centro de su cara, yo estoy poniendo este dedo. ¿Y qué yo veo? Yo veo mejor su cara de este lado que si pongo de esto le tapa por completo. Porque yo estoy en el centro de ella. Y yo si pongo acá, ambos dedos voy a poner acá mismo. Acá. Y con este dedo, yo, o sea, por más que yo tape acá, yo veo su cara en este. Pero si pongo acá, yo no veo su cara. Veo todo lo que está al lado de ella, pero yo no veo su cara. Mas aí quem tem problema de visão mesmo, você não vai interferir? Igual, quien tiene problema de visión, normalmente está más dañado el lado. Seria mais menos. Porque nunca el daño es igual. Nunca el daño es igual. ¿Cuál es tu lado predominante de daño? Eu acho que é igual o meu. No va a tener el mismo grado. ¿Quién usa óculos? Bueno, los que usan óculos. ¿Cuál es y saben su diagnóstico? ¿Cuál es el lado donde más dañado sienten? ¿Qué lado ven más dañado? Vos no sabes, Felipe. ¿Cuándo? ¿Y por qué no está todo tu óculos? Pero, ¿cuál tiene el mayor grado de aumento? Imposible. Bueno, en síntesis de la historia, ese es el motivo por qué tenemos un hemisferio cerebral dominante. ¿Sí? Porque ya nacemos con un poquito más grande. ¿Entienden? Ahora, seguramente las mujeres nacimos con un sistema límbico más grande. ¿Alguna explicación de ADN? Bueno, ¿qué pasa? En este caso, la mayor parte de las personas nacen con el lado izquierdo del lóbulo temporal un poquito más grande, por eso la gran mayoría somos libres. ¿Qué pasa? No es el 100%. ¿Sí? Hay personas que pueden llegar a nacer con el mismo tamaño, son hábiles en ambos, o hay personas que pueden nacer con el lado derecho más predominante, un poquito más grande. Entonces, esa persona es zurda. ¿Sí? ¿No? Zurda de ¿sí? Y todo lo hace mejor con ese hemicuerpo. Sordo con S es que no escucha. Y zurdo con Z es que escribe con la izquierda. Pero según la Academia Castellana, no española, castellana, la Z y la S son iguales. Se lee igual. Yo no puedo decir pizza, tengo que decir pizza. Ajá. Claro, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa? En este hemisferio dominante, ¿qué pasa si se lesiona el hemisferio dominante? El otro va a intentar compensar. El otro lado, el otro hemisferio cerebral va a intentar compensar a falta de la lesión, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante? Yo supuestamente cuando era chica intentaba comer con ambos lados para que ambos lados mi cerebro esté bien entrenado. Entonces yo escribía con el otro lado. Yo de chica hacía eso, pero intentaba hacer con el lado izquierdo para que mi cerebro del lado derecho funcione mejor. Bueno, pero ¿qué pasa con el lado no dominante?
El lado no dominante igual, no es que no realiza funciones, obviamente sí realiza funciones, pero dice que se realiza funciones más artísticas, ¿sí? Más artísticas. Como el lado dominante es más motor, por decirlo. El lado no dominante también es motor, pero hace más las cosas artísticas. Se dice que los zurdos son buenos en la parte, sí, y de arte también. Dicen que son más buenos en la pintura, en todo lo que es utilización de la inteligencia accesoria. Se descubrió que hay muchísimos tipos de inteligencia. Inteligencia kinestésica, que es con el cuerpo, inteligencia interpersonal, que son las relaciones, e inteligencia intrapersonal. O sea, hay muchísimos tipos de inteligencia. O sea, de alguna u otra forma todos somos inteligentes. O sea, yo no soy inteligente, ni sí, mamita, sí, papito, sos inteligente. Tenés que descubrir más que área. Hacer otra esfuerzo y descubrir, hacer un test y descubrir en qué área sos inteligente. Pero todos somos inteligentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice, después de un daño severo en el área de Wernicke, ¿qué pasa si el área de Wernicke se lesiona? Si el área de la comprensión se lesiona. Dice, una persona puede escuchar e incluso reconocer palabras, pero no puede organizar la palabra en un pensamiento coherente. O sea, puede escuchar, puede leer palabras sueltas, pero no hacer el raciocinio completo de dar como una respuesta, porque del área de Wernicke tiene que pasar la información al área de Broca. ¿Sí? Tipo, de acá se comprende, acá se ejecuta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar la información, pero una información desorganizada. La persona no va a poder entablar como tal una conversación por el hecho de que no va a comprender y no va a seguir el hilo de la conversación, del diálogo, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede pasar. Inclusive la persona puede formar todavía palabras, pues el área visual no está dañada, la persona hasta puede intentar leer, pero no va a estar comprendiendo lo que está leyendo. Esto no se hace falta que esté dañado, puede que no esté todavía lo suficientemente maduro, como es el caso de los niños muy chiquitos. Ellos ven, ellos escuchan, pero no comprenden como tal para dar una respuesta. Poco a poco van intentando, ¿sí? Primero se desarrolla la parte auditiva, después se desarrolla la comprensión visual. Porque los niños primero reconocen los objetos y intentan decir la palabra. Al principio una palabra mal articulada, pero poco a poco van madurando esta área de Broca y también el área de Wernicke y cada día les sale mejor la palabra. Ahora, hay niños que por más que ya tengan 5 o 6 años, como que tienen todavía una dificultad. No sé. En vez de decir ratón, que normalmente la R es más difícil, ratón te dice latón o te dice datón. Pero reconoce el objeto, asimila la palabra, pero tiene una afasia en el área de Broca. O sea, ahí se hace mucho lo que es la estimulación y los ejercicios con los fonobiólogos. ¿Sí? Los fonobiólogos son los especialistas en comprensión del área de la palabra y la formación de la palabra. Ellos trabajan mucho sobre el área de Wernicke y el área de Broca. Y claro que todo esto va a afectar tanto la parte prefrontal como en la parte de asociación límbica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños, ¿sí? Cuando ya tienen determinada edad, ya son un poquito más grandecitos, y dice, ay, este habla como bebé. Muchas veces es motivo de bullying en el colegio. ¿Sí? Entonces, sobre todo eso tiene que trabajar un profesional si el niño tiene dificultad. Cuando ustedes lleguen a pediatría, van a ver qué hace en cada etapa el niño, desde los 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta que sea adulto. En cada etapa él tiene que cumplir determinadas funciones. Y si el niño no cumple determinadas funciones, hay que avisarle, si ustedes son pediatras, hay que avisarle a la mamá. Mami, él ya tiene 5 meses, 6 meses, ya se sienta,
No, doctora, ella todavía no tiene fuerza para sentarse. Ya tiene 8 o 9 meses, ya gatea. No, doctora, ella todavía no gatea. Máximo con dificultad se sienta. Desarrollo neurológico hay que ir evaluando. Sí. Sí. Y es una dificultad por el hecho de que hay muchos niños que por ese motivo son diagnosticados con autismo. Porque el niño para los 2 años ya tiene que decir una cantidad de palabras. Tiene que ser, no me acuerdo la cantidad exacta, no les quiero mentir, pero ya tiene que decir palabras. Tiene que hablar ya prácticamente, el niño se tiene que comunicar a los 2 años. Pero sí está habiendo, estoy totalmente de acuerdo, que está habiendo un retraso en el desarrollo neurológico de los niños a causa, sí, de las pantallas. ¿Por qué? Porque en la pantalla es mucho impacto visual. Não só isso, dopamina também, né? Daí. Aí eu está. já vi até criança com abstinência, nada que também não cure, né? Mas a abstinência, se jogar no jogo, parece igualzinho uma droga, assim, na hora que tira a tela, né? Mas eu ainda acho. Eso es, imagínense que nosotros como adultos estamos así viciados en las telas. Imagínate un niño que todavía no tiene control emocional. O sea, Também não teve outras experiências, né? Ainda o adulto já igual. Nossa época ainda brincava lá fora. Agora o ninho nem foi apresentado isso. Então, claro, yo tengo una alumna que tiene un hijo no tiene 1 año todavía. Y ella estaba así en la etapa de aprender, cuando ella estaba embarazada, estaba en la etapa de ginecología. Cuando el niño nació estaba en la etapa de pediatría, o sea, ella estaba estudiando ahora. Entonces ella todo lo que aprendía y aplicaba en su hijo, ¿verdad? Tipo que el niño hay que dejarlo solito para que él pueda hacer el desarrollo desde chiquito, tener capacidad de razonamiento y de decisión. O sea, si yo tengo acá una situación, ¿qué voy a hacer? Esa capacidad de decidir, me voy a mover al costado, o sea, toda esa capacidad de resolución le dejaba al chico. Entonces, ya tiene sonrisa social, ya me mira, tantos meses, ya se sienta, ya tiene agarre en cuchara. Todo eso yo veía que ella publicaba y era meramente pediatría. Entonces ella, a medida que ella iba aprendiendo, iba aplicando con su hijo, iba controlando si su hijo hacía. Y si no hacía, le daba algunas tareas para que el niño haga y para que pueda estimular esa área. Entonces ella no le daba pantallas. ¿Qué le dejaba? Le dejaba frente a una ventana. Obviamente controlando cómo estaba el niño, pero le dejaba frente a una ventana para que él, en vez de mirar pantallas, él pueda mirar el paisaje e intentar generar una solución. Porque era una ventana de vidrio. Como que el niño, por ejemplo, pueda tocar y saber que no puede traspasar eso porque se va a golpear. ¿Entienden? Entonces sí es cierto el tema de las pantallas. ¿Por qué? Por la alta descarga de dopamina. ¿Y qué pasa con estos chicos? El día de mañana se vuelven intolerantes, que no se les da todas las cosas para allá. Impacientes. Todo quiere para ahora. Porque sí, nuestra sociedad es todo para ayer las cosas. O sea, hasta comer podés pedir por una pantalla. Y te llega tanto. Va a llegar en 1 hora. No quiero más de este lugar porque va a tardar demasiado. Sí. Que llegan 5 minutos. ¿Entienden? Y es una sociedad que, no todos, pero es una sociedad que todo lo puedo manejar con dinero. ¿Entienden? Entonces, generamos en nuestros chicos muchas dificultades con las nuevas tecnologías. Porque eso está diciendo una de las pediatras. En todos mis años de experiencia, yo nunca vi tantos niños con autismo desde hace unos 5 años más o menos para adelante. No había tantos casos. Y nosotros decimos, no, seguramente no se le diagnosticaba. No se leía. Entonces, traten siempre ustedes mismos de recordar eso. Que el exceso, claro, da gusto. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le cortás la dopamina de fino, tenés un proceso de abstinencia como cualquier otra droga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Estas áreas de comprensión, de estas áreas de formación, de pensamiento, de emoción,
es como que se encuentra, va a desarrollarse, pero va a desarrollarse más tardíamente. Más adelante ya se va a desarrollar. Y vos le metés a un chico con 4 o 5 años a que genere ya palabras y el niño no puede dar respuesta. ¿Por qué? Porque sus primeros años de vida no se le estimuló lo suficiente como para que dé esa respuesta al niño. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, chicos con 2 años que no hablan, hay que hacerle consultar con un neurólogo. Sí, tiene que consultar ya el chico. Bueno, vamos al siguiente. Tengo que corregir algunas cosas. Bueno, estamos diciendo sobre el tema del hemisferio dominante. Entonces dice las funciones interpretativas, que es reconocer, interpretar, procesar la información que recibimos, está mucho en el área de Wernicke en la circunvolución angular. Circunvolución angular es la de la reconocimiento o interpretación visual, ¿sí? Y el área del habla está en el área de Broca, que es la que manda información al área motora para el lenguaje escrito o el lenguaje hablado. Todo esto se desarrolla mejor en el hemisferio dominante, ¿sí? Entonces dice, bueno, si es formación de la palabra hablada, los músculos del habla dependen mucho de los músculos de la respiración también, ¿sí? Músculos laringeos, diafragmáticos, músculos de la lengua, ¿sí? Esos son los músculos principales. Ahora, dice, las áreas motoras, la que es del movimiento de las manos, también está mejor desarrollada en el área dominante. ¿Dónde encontramos esto en mayor proporción? Del lado izquierdo, en la mayoría de las personas. Y gracias, pero igual hay comunicación entre un hemisferio y otro, entre el dominante y el no dominante, gracias a lo que se conoce como cuerpo calloso, que ahí los compañeros del sistema límbico van a mostrar dónde está. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, igual hay comunicación, no es que un cerebro, la mitad de un cerebro está totalmente desconectado del otro. Gracias al cuerpo calloso, entonces tenemos esta comunicación entre ambos. Bueno, ahora, ya hablamos todo de eso. Nosotros hablamos de las memorias la vez pasada, ¿sí? La memoria a corto plazo. Toda la información sensitiva es información importante para la área de Wernicke. Toda la información sensitiva. El área de Wernicke es la que decide, ¿sí?, si la información vale la pena almacenarla o no. ¿Sí? Obviamente que también esto depende del tiempo que le dedicamos a esa información y del impacto emocional que dejó en nosotros. ¿Sí? Entonces, el área de Wernicke es la que desarrolla esta decisión. Después, bueno, eso ya lo hablamos. Bueno, esto también lo hablamos en el área de la comunicación. En el caso de que la comunicación tenga que ser escrita, la palabra, la información sensitiva visual va a ingresar aquí, ¿sí? Por el área visual primaria, o sea, se va a generar toda la información, se va a desarrollar la imagen, se va a pasar la información acá a la circunvolución angular y al área de Wernicke para comprender la palabra escrita. Luego del área de Wernicke, la información va a pasar al área de Broca y acá se va a pensar, en el caso de
necesito hacer una respuesta verbal, necesito hacer una respuesta escrita, necesito responder ahora. En el caso que todo sea así, entonces la información se va a formar aquí la palabra y se va a enviar la información al área motora primaria para que la respuesta sea escrita o verbal y desciende hacia los músculos del habla o los músculos de la mano. Si la información fuese escrita. Ahora, si la información que nos llega es una información auditiva, entonces viene al área auditiva primaria, ¿sí? Escuchamos, luego interpretamos la palabra en el área de Wernicke y después ya todo es igual, ¿sí? Pasa al área de Broca, se piensa con el área prefrontal y luego al área motora primaria para escribir o hablar. Ese es el orden. Acá es todo lo que tipo está todo escrito, el resumen que les acabo de hacer. Si la vía es por escuchar y hablar o si la vía es por leer y hablar o leer y escribir. ¿Sí? Acá habla un poquito el libro, habla un poquito de lo que es también las lesiones en las diferentes áreas y el tipo de patología que va a presentar. ¿Sí? Normalmente nosotros no hablamos de patologías en fisio, pero como esta es algo muy común, o sea, hoy en día cada vez está siendo más común, entonces les puso a medida de conocimiento general nomás ahora, ¿sí? En el tema de la afasia es la dificultad para la expresión de la palabra, ¿sí? O sea, de la comprensión también. Entonces, si tenemos o sea, hablamos de afasia de Wernicke, ¿sí? O de afasia sensitiva. Entonces, la complicación está en la recepción del lenguaje y en el procesamiento. Entonces dice, algunas personas son capaces de identificar palabras escritas o habladas, pero no la comprenden. Si está el área de Wernicke dañada, no hay comprensión del lenguaje. Ahora, la afasia global dice, si la lesión se extiende más allá del área de Wernicke y todas las áreas, esas vías que estuvimos viendo de la comunicación, se produce tanto una dificultad para comprender y para expresar. A eso se le llama afasia global. Ahora, la afasia de Broca, la persona sí comprende el lenguaje, pero no lo puede verbalizar, no puede dar una respuesta verbal. Eso es la afasia de Broca. Y después... Bueno, cuando nosotros, acá solamente habla de lo que ya estuvimos viendo, que es la formación de la palabra, el área Wernicke que lleva la información al área de Broca. Nosotros tenemos capacidad de, obviamente, pensar las palabras que vamos a decir. O sea, dije nomás sin pensar. Ahí es más falta de control emocional que falta de pensamiento como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos esa actividad mental donde nosotros vamos a formar la palabra y vamos a decidir el momento en que lo vamos a expresar. ¿Sí? Entonces es más control, para mí más que nada es control, más falta de control emocional que falta de control de la palabra en sí. Entonces nosotros decidimos en el momento que vamos a vocalizar o a escribir. ¿Sí? De eso nada más habla. Bueno, en esta parte habla del hemisferio no dominante. ¿Para qué sirve principalmente el hemisferio no dominante? Para las inteligencias accesorias. ¿Cómo comprender tipo las melodías, las canciones? ¿Sí? También comprender algunas expresiones. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos capacidad de mirarle a la persona y saber si la persona está con carita de enojada, está con carita de cansada o emocionada. Entonces, esa comprensión del lenguaje físico, ahí no hay lenguaje verbal. Ahí no hay una palabra que me llega a través de lo que estoy leyendo o una palabra a través de lo que estoy escuchando.
¿Qué hace el área de Wernicke del lado no dominante? Hace también la comprensión, pero del lenguaje corporal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, puedo yo escuchar con mi lado dominante la palabra, como le estaba diciendo, cuando tu mamá te llama por tu nombre, sabes si te llama con amor o si te llama con rabia. O sea, sabes, vos reconoces tu nombre, sabes que te están llamando a vos, pero el tono, la comprensión del tono en el que te están llamando es del área de Wernicke no dominante. ¿Se entiende? ¿Qué más también puede entenderse? Dice lenguaje corporal, también las entonaciones de las voces y las experiencias de las extremidades y de las manos. Yo, por ejemplo, si le digo, vení un poco, llámalo calmado, sabe que algo urgente es. El mismo gesto, la velocidad es diferente. Y yo puedo comprender lo que la otra persona quiere decir, por más que no haya palabras. Si te hago así, sabes que es venir. ¿Qué significa? ¿Entiendes? El mismo gesto, formas o velocidades diferentes, eso, toda esa comprensión, esa inteligencia en la comprensión es del área de Wernicke no dominante. Entonces dice, el área del hemisferio dominante sirve para funciones intelectuales basadas en lenguaje, en el habla, en la escritura. Ahora, el área de Wernicke no dominante o el hemisferio cerebral no dominante para los otros tipos de inteligencia. Por eso le digo, todos somos inteligentes, tenemos que encontrarnos más en qué. ¿Se entiende? Entonces, como dice mi sobrina, tengo que descubrir cuál es mi talento. Y exploten su talento. Porque si tienen un talento, quiere decir que nadie va a ser igual que ustedes, eso que solo ustedes saben hacer. Pueden hacer parecido, pero nunca igual. Y exploten eso, tanto intelectualmente como financieramente. Muy bien, entonces, nuestro cerebrito sirve para muchas cosas, pero hoy vimos que sirve principalmente para lo que es comprensiones, pensamientos y emociones. Como por ejemplo, vamos a ver, hasta habla último del área prefrontal, que ya estuvimos hablando. Con el área prefrontal nosotros podemos bloquear nuestra ira, controlar nuestra agresividad, siempre y cuando nuestra amígdala no esté ahí extra funcionando. ¿Entiendes? Ahora, vamos a ver si ese sistema límbico. Entonces, gracias a mi área prefrontal, yo puedo pensar cuál es el comportamiento social más adecuado. ¿Sí? Y también el contexto donde estoy. Por ejemplo, en Paraguay hace calor, cuando hace frío, pocas veces hace frío. Normalmente hace calor y es un calor de 38 grados. ¿Entienden? 40 grados. Entonces, Dios mío, hace tanto calor, qué calor que tengo. Me voy a poner la menor cantidad de ropa posible y vengo en bikini en la universidad. Porque hace calor. ¿Qué van a pensar? No, pero soy una loca. Pero si hace calor de 38 grados y me voy de bikini a la playa, ¿qué van a pensar? ¿Es una más? Tipo, ¿es una más? Porque yo me sorprendí, la primera vez que me fui a la playa. La gente en bikini en el súper. No mercado. O sea, yo se nota demasiado bien quién se va por primera vez a la playa. Yo me fui toda de ropa. Tipo, tenía mi ropa, obviamente ropa de playa, pero ropa tenía, no me fui jamás en bikini, no supermercado. Entonces, ¿qué pasa? La comprensión del contexto social. La comprensión del contexto social. Porque acá, no importa si es área de... nosotros no tenemos playa, pero, no sé, me voy a Encarnación, a San Bernardino, donde sí suele haber más como ciudades de verano, pero nunca vi una Encarnación en un bikini en el supermercado. O sea, toda esa capacidad interpretativa lo tiene mi área prefrontal. Ahora, también la capacidad de pensamiento. ¿Cuáles son los
Y es lo que hablamos sobre trabajar sobre metas. Pequeñas metas para llegar a un determinado objetivo. Es lo que ustedes están haciendo ahora. ¿Cuál es el objetivo final? Diplomarse de médico. Ahora, ¿cuál es el proceso que ustedes tienen que hacer? Pasar por 6 años con los diferentes tipos de experiencias para llegar al objetivo final. Y que ustedes estén todavía acá sin haber desistido es porque su área prefrontal razonó lo que tenía que razonar. ¿Sí? Sí, por eso sería elaboración de pensamientos. Bueno, entonces, mami, hacele caso. Le amo. Bueno, y ese pensamiento que nosotros, por más que tengamos varias fuentes, ustedes están teniendo ahora una fuente visual, una fuente auditiva, ¿sí? Y tienen la capacidad de centrarse en ambas informaciones y bloquear el resto de las informaciones, ¿sí? Por ejemplo, que hay luz o que hay sonido afuera, ¿sí? Esos ustedes están bloqueando. Y esa capacidad de me centro en esto, bloqueo el resto de la información, es también capacidad del área prefrontal. La memoria que estuvimos viendo de corto, mediano y largo plazo. Después de correlacionar las vías de información para resolver situaciones. Imagínense, ustedes tienen todos los días, nosotros tenemos informaciones variadas y nosotros tenemos que tomar decisiones constantes para lograr un objetivo. Siempre. Si es, ¿quién dirige acá? Todos los días el tráfico es diferente. Todos los días pasa un auto diferente, a horas diferentes, a momentos diferentes. Y vos tenés que escuchar, tenés que mirar para tomar decisiones, por ejemplo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es correlacionar vías de información y resolver situaciones. También podemos, y esto lo hacen, yo le amo a nuestra área prefrontal que tienen los médicos, pronosticar, planificar para el futuro y retrasar la acción. Ejemplo, si a usted le viene un paciente, te hacen todo esto ustedes utilizan, ven la vía o sea, tienen diferentes tipos de vías de información, diagnostican para resolver un problema y planifican, pronostican. Si este paciente se queda acá conmigo, esta y esta van a ser sus complicaciones. O esto y esto yo puedo hacer. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo los medios adecuados, yo ya sé lo que le puede pasar a mi paciente. Entonces, ¿qué es? Planifico la resolución del problema. ¿Cuál es? En este caso, derivarle al paciente y tengo que saber a qué hospital derivarle, con quién hablar, a qué área mandarle. ¿Sí? Entonces, yo ya estoy planificando y pronosticando otra vez el futuro. No somos adivinos, pero tenemos estudios y tenemos las situaciones basadas en la experiencia y basadas en el aprendizaje de la ciencia también. Y luego, ahora, ¿qué pasa? Podemos retrasar también ciertas situaciones. Entonces, en este momento yo no puedo, por ejemplo, entrar y operarle al paciente porque mi paciente se va a desangrar en medio de la cirugía. ¿Qué tengo que hacer? Retrasar la operación, medicarle mientras tanto y mientras que pido volúmenes de sangre. Todo eso lo hacemos con nuestra área prefrontal. Ahora, resolver problemas legales, filosóficos, médicos. Nosotros tenemos todos los días que resolver algún problema. Y dice controlar nuestras actividades de acuerdo a las leyes morales. Y nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, me olvidé de preguntarle a mi paciente de qué religión era y mi paciente resultó ser testigo de Jehová. Y yo le tengo que transfundir. ¿Por qué? Porque nuestra misión es salvar la vida por sobre todo. La vida está por sobre toda situación. Entonces, si yo tengo un paciente que se está yendo por hemorragia severa, una hemorragia interna severa, una hemorragia externa igual, y yo tengo que hacerle reposición sanguínea. Pero yo sé que según la creencia del paciente, eso no es adecuado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer todo un informe, hablar con el director del hospital, ver la parte legal, hablar con el familiar. Entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros tenemos que atravesar a diario, ¿sí? Entonces, esto, de acuerdo con las leyes,
nosotros tenemos que planificar la mejor acción. Entonces, para nosotros es la vida por sobre todo. Ustedes después ya van a dar bioética. Y ahí le voy a dejar a la profesora Rosa Caterine que entra en la discusión del tema del cuidado de la vida en sus diferentes etapas. Eso van a hacer en bioética y en medicina legal. Divertida, muy divertida esa clase. Bueno, entonces esas son las diferentes funciones que hacen las áreas del cerebro que todavía no habíamos visto. ¿Preguntas? Hay un meme que dice, no se aceptan preguntas, solo aplausos. Eso se van a aplicar en todas las exposiciones. No se aceptan preguntas, solo aplausos. Muy bien. ¿Qué tal están? Só dá tempo da gente correndo no